Paulo Freire. Paulo Freire es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina. Fue educador brasilero en 1921 y 1997. Recibió más de 20 doctorados honoris causa y en 1986 recibió el Premio Educación para la Paz por la UNESCO. Su obra inspiró la corriente llamada pedagogía crítica. Asimismo, es el máximo representante de la pedagogía popular, también llamado pedagogía del oprimido o pedagogía crítica, la cual ha sido considerada por muchos como una perspectiva educativa alternativa. Su desarrollo fueron influenciados por la teología de la liberación, el materialismo dialéctico, la teoría crítica y el discurso posmoderno. Freire expuso un número de innovaciones teóricas y prácticas importantes en la pedagogía que ha tenido un impacto considerable en el desarrollo de la praxis educativa actual, especialmente en lo que se refiere a la educación informal y a la educación popular. Sus obras de mayor importancia son La educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la esperanza, Carta a aquellos que se atreven a enseñar y Pedagogía de la autonomía. Teoría crítica según el autor Paulo Freire. ¿Quién fue Paulo Freire? Este fue un educador experto en temas de educación, el cual él era de origen brasilero, uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Una de sus más aclamadas teorías es la pedagogía crítica, en la cual esta se centra en una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar, desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. Es decir, que es una teoría y también es una teoría práctica, es decir, praxis, en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. La pedagogía crítica insiste en que las tareas más fundamentales de los educadores es certificarse de que el futuro apunte el camino hacia un mundo más socialmente justo, un mundo en que la crítica y la posibilidad, en conjunción de los valores, de la razón social, la libertad e igualdad, función para alterar los motivos en que la vida es vivida, aunque rechaza una noción de la alfabetización como una transmisión de hechos y habilidades relacionadas con las últimas tendencias del mercado. Es decir, la pedagogía crítica difícilmente es una receta para la doctrina política. Como insisten los defensores de la estandarización, ofrece a los alumnos nuevas maneras de pensar y actuar de forma creativa e independiente, dejando claro cuál es la tarea del educador. Por otra parte, la teoría crítica insiste en que la educación no puede ser neutral. La educación es siempre un acto directivo, su intento de capacitar a los alumnos a entender el mundo más allá. Y es así entonces como para el autor Paulo Freire, la teoría crítica significa imaginar la alfabetización no solo como un dominio de habilidades específicas, sino también como un modo de intervención, una manera de aprender a leer la palabra como base para intervenir en el mundo. El pensamiento crítico no solo se reduce a la relación objetiva en la realización de una prueba o la tarea de memorizar los llamados hechos, descontextualizados y no relacionados a las condiciones actuales. Por lo contrario, se trataba de ofrecer de una manera de pensar más allá de la aparente naturalidad o la inevitabilidad del estado actual de las cosas, desafiando las suposiciones válidas por el sentido común, subiendo más allá de los límites inmediatos de las experiencias, entrando en un diálogo con las historias e imaginando un futuro que no solo se produzca el presente. Además, es inevitable un intento deliberado de influir en cómo y qué conocimientos, valores, deseos e identidades se producen dentro de los conjuntos particulares de relaciones de clases y sociales. Para Freire, la pedagogía presume siempre alguna noción del futuro más igual y justo, y como tal debe siempre funcionar en parte como una provocación que lleva a los estudiantes más allá del mundo que ellos conocen,
al fin de expandir el abanico de posibilidades humanas y valores democráticos. En cuanto a los aportes, se puede resaltar que uno de los principales aportes de Freire a la educación es su crítica a la educación tradicional, una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno, una pedagogía que no toma en cuenta las experiencias y conocimiento de los estudiantes, pues Freire le apuesta a la formación de un sujeto crítico y reflexivo, como una forma de intervención en el mundo, ya que como individuo estamos capacitados para prestar atención, comprobar, valorar, resolver, interesarnos, elegir y formarnos como seres éticos. Como profesionales debemos estar a favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación, porque en la medida que tengamos un objetivo de un por qué y para qué, estamos implementando actos educativos muy significativos. Freire se centra en la posibilidad humana de creatividad y libertad en medio de estructuras políticas, económicas y culturales, cuyo objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social. Gracias al proceso de concientización, definido como el proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor conciencia, tanto de la realidad sociocultural que configura su vida como una capacidad de transformar esa realidad. Entre otras, se puede destacar que Freire realizaba campañas de alfabetización en busca de la creación de conciencias en la persona. Su método, procesos pedagógicos, están cimentados precisamente en la realidad que rodea al educado. Salir del pensamiento cotidiano a través de la lectura crítica y la praxis. Establecía pedagogía de cambio, proponía pedagogía de liberación y participación popular. Pedagogía de la liberación, Paulo Freire. La pedagogía de la liberación es un movimiento educativo. La educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social del individuo. Este considera que el sujeto como un ser pensante y crítico, reflexivo de la realidad que vive. En este proceso, la liberación se contrapone a la pedagogía bancaria, la cual limita la posibilidad de creación de conocimientos propios, fomentando la reproducción sin análisis ni comprensión de los temas que se están enseñando. La perspectiva de la educación de la liberación se ubica en una horizontalidad de las relaciones humanas y que por tanto implica el diálogo y la continua reflexión acerca de las propias realidades a lo largo de los procesos educativos. Se considera liberación porque pretende una suerte de reencuentro de los seres humanos con dignidad de creadores y participantes activos en la cultura que los configura. Por todo esto, en el método pedagógico freiriano, al mismo tiempo que una persona adulta aprende a leer y a escribir, recupera el dominio de la propia vida y analiza mediante una reflexión en común con otros seres humanos su realidad. En este análisis se buscan las causas que inciden en un estado determinado de la cultura y se detecta las inercias y fuerzas que impiden la expresión y realización de personas. Entonces se dice que las personas en cuestión han tomado conciencia o se han concienciado. Es importante resaltar que esto jamás puede ser producto de un adoctrinamiento o manipulación por parte de otros, sino que el sujeto debe hallar por sí mismo su camino en la vida. Las diferencias que identificamos entre la pedagogía de la liberación y la educación bancaria es que mientras la educación liberadora busca o fomenta que a través de la educación el ser oprimido llegue a emanciparse, la educación bancaria pretende mantener el opresor en el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que beneficia solo a uno de los pares, que ni siquiera es precisamente el maestro, sino otros organismos del poder. La relación entre maestro y estudiante en la educación bancaria, el maestro es el que posee el conocimiento, el estudiante es el que lo recibe, se da una relación lineal, el que habla, el que escucha, sin hacer una reflexión sobre él. En la educación liberadora, ambos actores aprenden y comparten experiencias. En la educación bancaria no existe el diálogo, por el contrario, en la educación liberadora, el diálogo es fundamental en la construcción del conocimiento. El conocimiento
conocimiento en la educación bancaria está más relacionado con la obtención de información estática e indiscutible, mientras que en la educación liberadora el conocimiento se construye con el aporte y debate de los actores. La concepción bancaria de la educación, en esto se refiere que la educación se transforma en un acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimiento. El educador hace comunicados y deposita que los estudiantes reciben pacientemente, memorizan y repiten. Freire concibe la educación y el papel del educar como un acto crítico creador relacionado con las acciones enseñar a aprender, mediado por la palabra y el diálogo. De esta manera, el educador tiene como tarea primordial el respeto a la capacidad crítica del educando. Con este fin, el educador emplea rigurosidad académica para acompañar al educando en la reconstrucción y en la construcción de saberes. El educador tiene la responsabilidad de investigar para así entender los límites de su construcción del mundo. La investigación ha de ser acompañada del diálogo y del pensamiento crítico. Se destaca que uno de los valores progresistas más significativos es admitir que enseñar no es la transferencia de conocimientos, sino el acto colaborativo de construcción de conocimiento nacido de la praxis transformadora. Según Freire, el proceso para el educar, partiendo de lo anterior, es creando y generando una actitud crítica permanente frente a diversas situaciones. Entonces, el enseñar, el educar, toma un rumbo distinto ya conocido y empieza a considerarse como un proceso de construcción social, en donde no solo se transmite conocimiento, sino que también se crea una situación pedagógica en la conciencia del mundo que le rodea, a reflexionar sobre él y a descubrir sus posibilidades de reestructurarlo y actuar sobre él y modificarlo. La forma en que los sujetos aprenden es la base para seguir generando conocimiento de una manera libre y pensante. Y es aquí donde el aporte es importante porque está presente en los procesos de los individuos. La forma de relacionarse y de aprender está sujeta no solo a enseñar, a leer y a escribir, sino que va más allá y es de concientizar, reflexionar y expresar las vivencias y las diferentes situaciones. Es hacer de ellos actores de su propia historia. Entonces, de este mismo modo, para Freire, el tener que hablar de educación representa que tanto el estudiante como el docente tienen conocimientos distintos y se pueden construir a través de esto. Es decir, el estudiante no se deja en un segundo plano.